Txalde hon danoi, eskerrik asko etortzeatik, baita eskerrik asko Josu Mikel, Luki eta Garbine pixkat hau dena martxan jartzeagatik, eta zuei danoi, hemen egoteatik. Espero que nos sirva un poco a todos, que aunque sea nos llevemos algo, que sirva de punto de partida, a partir de ahí pues que cada uno que estemos aquí pues nos sume de la manera que podamos, ¿vale? Lo que voy a hablar es en un contexto bastante determinado, ¿vale? Tal y como ha dicho Josu en la presentación, va a ser sobre casi todo fútbol femenino, pero no excluyente a otros contextos, así que si estáis en fútbol masculino no voy a hablar muy precisamente de fútbol masculino, pero los contenidos son aplicables a cualquier contexto, categoría, incluso deporte diría, incluso para tema de porteros, justo que acabamos de hablar un poco de eso también, pues todo lo que voy a comentar es un poco desarrollo a largo plazo que se puede aplicar en cualquier ámbito, en cualquier contexto, siempre respetando sus características. Ese es el guión que voy a seguir y bueno, empezaré con la especialización temprana. Entraremos directamente a ver, a comparar el multideporte con la especialización temprana, qué requisitos o qué características tienen cada una de ellas y qué es lo que realmente debería desarrollar un jugador o una jugadora joven, bien para intentar llegar a ser profesional o bien para tener una trayectoria a nivel amateur, ¿vale? Hay muchos estudios que nos indican que, bueno, que la especialización temprana con el objetivo de intentar llegar lo más arriba posible, lo antes posible, lo mejor posible, pues tiene al final conclusiones pues contraproducentes, ¿vale? A nivel de riesgo-lesión, a nivel de abandono deportivo y a nivel, bueno, sobre todo de rendimiento. Entonces, tanto si queremos que los jugadores se desarrollen de la mejor manera posible para llegar lo más alto posible, la especialización temprana es recomendable y si no lo queremos, pues entiendo que también, porque tiene muchos beneficios a nivel social y demás, ¿de acuerdo? Ya digo, sobre todo es eso, ¿vale? Abandono deportivo y riesgo-lesión. Al final, los que desarrollan multideporte pues adquieren un bagaje motriz muy amplio y eso les da pues mucha variedad a la hora de luego desarrollar un único deporte, porque ya han adquirido bastantes movimientos anteriormente, ¿vale? Aquí el modelo lo conocemos, lo tenemos cerca y nada, pues sobre todo remarcar eso, ¿vale? Pues aquí en la Real Sociedad los jugadores y las jugadoras entran a partir de los 12 años, bueno, en este caso en cadetes o en infantiles, pero hasta ahí han estado desarrollando más deportes, ¿vale? Entiendo que a partir de cierta edad es difícil, pero bueno, lo mejor es que hagan mucho deporte diferente de chiquis y a medida que vayan ya especializándose pues es difícil, entonces pues el embudo será más pequeño, pero eso lo llevan en la mochila y eso que se llevan, ¿de acuerdo? Antes de seguir me gustaría también hablar de la condición física del fútbol o de la preparación física, ¿vale? Porque todo lo que voy a hablar es del desarrollo a largo plazo, sobre todo en un contexto de preparación física. Entonces, tenemos claro que el fútbol tenemos 4 principales aspectos y que estos aspectos pues se interrelacionan, ¿vale? Porque aquí podríamos estar hablando de un juego de fútbol, de una posesión, de una tarea jugada, un medio de juego, en el que probablemente hay varios factores a la vez, ¿de acuerdo? En esta otra imagen podemos estar hablando de probablemente un único componente de estas 4 que muestro aquí, quizás psicológico también, seguramente, pero todos se interrelacionan, ¿vale? Entonces, a la hora de diseñar planes, a la hora de ejecutar, aplicar programas o tareas, pues debemos tener en cuenta todo esto, ¿vale? Y en el largo plazo, pues por supuesto también. ¿Qué es la condición física? ¿Qué es estar bien físicamente o no? Bueno, pues la OMS hace muchos años hablaba de bienestar integral, corporal, mental y social, ¿vale? Hoy en día ya hablamos un poco más preciso, porque eso a definición no decía mucho, entonces ya estamos hablando de soportar esfuerzos, de realizar tareas específicas, soportar exigencias, soportar demandas, ¿vale? Entonces ya entendemos un poquito más la definición de condición física.
Lo que pasa que en el fútbol al final el tipo de esfuerzo, los tipos o las acciones que tenemos que hacer son muy diferentes, ¿vale? Al analizar un partido de fútbol, ya antes Aneritza hablaba de análisis, pero si nos vamos al tipo de acciones vemos mucha variedad, ¿vale? Desde carreras, saltos, aceleraciones, giros, cambios de dirección, sin balón, todo eso, ¿vale? Entonces, si tengo que hacer todo eso, la preparación física deberá ir dirigido a este tipo de acciones. Entonces, si el fútbol me exige esto, tengo que prepararme para esto, ¿vale? Para correr, para sprintar, para saltar, para aterrizar. La especificidad va a ser clave, ¿vale? Tal y como aparecía en una de estas definiciones. Entonces, ¿qué es estar bien físicamente para jugar a fútbol? O sea, si el fútbol nos exige esto, ¿qué va a ser estar preparados para jugar a fútbol de una manera adecuada? Entendiendo un poco la condición física, entendiendo las demandas del partido. Pues probablemente será correr mucho, saltar alto, acelerar rápido y sprintar fuerte. ¿Correr mucho es estar bien físicamente? Pues probablemente el que esté físicamente podrá correr mucho, pero quizás no es correr mucho estar bien físicamente. Si vamos un paso más allá, será ser capaz de correr mucho, ¿vale? Será estar bien físicamente. Luego ya correré mucho o no correré, depende de la necesidad que tenga, del modelo de juego que tenga, de las demandas que tenga cada partido. Pero ser capaz de hacerlo tiene que ser el punto de partida. ¿Tengo que saltar alto? Pues a veces no voy a tener que saltar muy alto, pero si soy capaz de hacerlo, mejor. ¿Tengo que acelerar rápido? Cuanto más rápido aceleres, mejor. El día que no tengas que acelerar rápido en un partido, pues eso que te ahorras. Pero si tienes que hacerlo y no eres capaz, pues eso es bastante perjudicial. Además, los esfuerzos no repetidos, entonces voy a tener que ser capaz de correr mucho, voy a tener que ser capaz de saltar alto muchas veces, de sprintar fuerte muchas veces y de acelerar rápido muchas veces, porque a lo largo del partido se van a dar este tipo de acciones bastantes veces. Bien, ¿cómo voy a hacer eso? Pues lo voy a hacer mejorando mis... Vamos rápido, luego ya se extiende un poquito, ¿eh? No penséis que en 5 minutos estáis comiendo el pincho. ¿Vale? Lo vamos a intentar hacer, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mejorando las cualidades físicas, ¿vale? Sobre todo nos centraremos en resistencia, fuerza y velocidad. Hablaremos un poquito de agilidad y flexibilidad, pero sobre todo vamos porque la idea es la misma, ¿vale? En todas. Hablábamos de correr mucho, o yo he puesto, mejor dicho, la diapo de correr mucho. No se trata de correr mucho, ¿vale? Se trata de ser capaz de hacerlo. La resistencia va a ser definida como lo contrario a la fatiga, ¿de acuerdo? Lo que pueda yo resistir, si yo puedo resistir mucho, un tipo de acciones o un esfuerzo físico, voy a ser resistente. Si yo no soy capaz de resistir, pues mi capacidad de resistencia será bajo. Entonces, se define también capacidad psicofísica de resistir a la fatiga, porque hay componentes que son físicos, fisiológicos, bueno, por supuesto, y psicológicos también, ¿vale? Entonces, la fatiga va a ser la clave en esta cualidad física, ¿vale? En vez de empezar a definirlo y tal, pues nos quedaremos con la ausencia de fatiga o retrasar la aparición de la fatiga, ¿de acuerdo? La fatiga, eso es, ¿vale? El factor que va a determinar un poquito hasta cuándo puedo llegar a tolerar esfuerzos y de qué tipo. Bien, un pequeño ítem sobre la resistencia, ¿vale? Todos sabemos un poco dos vertientes o dos fuentes de energía de resistencia aeróbica y anaeróbica, en el que en la literatura, en la teoría de entrenamiento están muy bien definidas, o no sé si bien, pero están bastante claras, ¿vale? Iríamos desde lo más exigente, de lo más intenso, mejor dicho, a lo menos intenso, de lo más corto a lo más largo. Y tenemos reflejado en el atletismo, pues básicamente más o menos para hacernos una idea, qué tipo de resistencia necesitaría cada atleta. Bien, está bastante claro, ¿vale? Que la resistencia aeróbica será más predominante en deportes de resistencia, de duración y de fondo, y la resistencia anaeróbica pues en deportes más de velocidad. En el fútbol lo que pasa que antes hablamos de correr mucho, ¿vale? Correr mucho probablemente se esté acercando aquí, por la resistencia aeróbica. Yo si tengo que correr mucho tengo que tener una buena base aeróbica. Pero sin embargo estábamos hablando también de sprintar fuerte, ¿vale? Entonces sprintar está situado aquí. Y estamos hablando de hacerlo muchas veces. Entonces, ¿dónde nos podemos encontrar
el perfil de la futbolista en esta gráfica, ¿sí? ¿Dónde está el fútbol aquí? Pues el fútbol tiene un componente aeróbico muy alto porque se juegan 90 y pico minutos y se recorren más de 10 kilómetros, pero las acciones determinantes son anaeróbicas, son acciones normalmente explosivas, son acciones intensas de sprint, de salto y demás. Entonces, pues digamos que la futbolista va a tener que intentar prepararse de la mejor manera posible en todos los aspectos, ¿vale? No va a ser tan resistente como una maratoniana, no va a ser tan rápida como una sprinter, entonces tenemos que intentar conseguir que sea lo mejor en cada una de las cualidades, ¿vale? Sabiendo también que pueden interferir unas a las otras. ¿Para qué es recomendable ser resistente en el fútbol? Pues es recomendable para saber o tolerar jugar un partido a un ritmo alto, ¿vale? El ritmo entendido como metros minuto. Si estamos hablando de que corremos, vamos a redondear 10 kilómetros por partido, o 10 y medio, o 11, o 9 y medio, depende de la posición de la jugadora y demás. Estamos hablando de que estoy recorriendo unos 100, 105, 110 metros por minuto, ¿vale? Durante 90 minutos tengo que hacer eso. Entonces, si mi capacidad de resistencia es alto, voy a ser capaz de tolerar ese esfuerzo. Si mi capacidad de resistencia es bajo, no voy a poder tolerar eso de una manera adecuada. Y ya no es que vaya a bajar mi distancia recorrida, porque yo voy a poder seguir haciendo esos metros por minuto en el 80, pero mi fatiga me va a hacer también disminuir las acciones técnico-tácticas, disminuir la toma de decisión y disminuir, pues, de manera, o sea, bien ejecutadas, ¿vale? Quería decir, o sea, si yo estoy cansado en el minuto 80, o en el minuto 70, o en el 40, al final yo en cansancio, pues no voy a poder chutarme bien a puerta o pasar bien, ya nos cuesta ya un poquito más, ¿vale? Entonces va a tener mucho peso también a la hora de ya no correr o correr más o correr rápido, sino a la hora de ejecutar las acciones técnicas. Capacidad de repetir acciones de alta intensidad que se van a dar durante todo el partido. Pues si tengo que hacer un sprint en el minuto 15, lo voy a hacer probablemente muy fuerte, pues si lo tengo que hacer en el 85, pues lo voy a tener que hacer, porque igual el rival ha sacado una jugadora que es muy rápida y me ha tocado marcarla, ¿vale? Entonces, pues es lo que hay. O sea, vamos a tener que correr en el momento en el que el partido nos lo exija. Y lo mismo, capacidad de recuperar y volver a entrenar. Al igual que tener una buena base de resistencia nos facilita o nos ayuda a recuperar entre acciones de alta intensidad en un partido, también nos va a ayudar a recuperar entre entrenamientos, entre partidos, ¿vale? Dos indicadores que los vamos a pasar un poquito rápido, ¿vale? El umbral, que sería una intensidad a partir del cual necesito ya otro tipo de vías energéticas y lo aeróbico ya deja de ser más predominante, ¿vale? Se me iría acumulando el lactato y sería una intensidad un poquito muy elevada, ¿vale? Para poder tolerar. Y el otro sería el consumo de oxígeno, que sería la cantidad máxima que el cuerpo puede tolerar o puede utilizar en un minuto de tiempo. Bien, o sea, no hace falta indagar mucho más en estos dos, pero sí que va a ser importante que los futbolistas que tengamos aquí o en cualquier equipo estén adaptados al deporte de la mejor manera posible. Si yo tengo un umbral alto, pues lo mismo, voy a tener capacidad de seguir jugando, o sea, yo si tengo un umbral elevado, es más, voy a poner aquí un par de ejemplos, ¿vale? Estos serían unos valores de unas jugadoras de fútbol, que el umbral de 4 milimoles lo pueden tener desde 11 hasta 13,7, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de esta jugadora, a partir de 12,9, ya está acumulando una serie de procesos en el organismo que le impiden seguir generando energía de forma adecuada, seguir tolerando el esfuerzo de una manera adecuada. Es decir, cada vez que corro, ¿vale? Más o menos, cada vez que corro por encima de esta velocidad, esta jugadora ya está generando pues productos que le van a incitar un poco a la fatiga en el partido. Entonces, cuanto más alto sea el valor, pues correr a 12 por hora para esta jugadora y para esta jugadora no va a ser lo mismo, porque esta jugadora está corriendo en su umbral y esta jugadora está corriendo por debajo de su umbral, ¿vale? Cuanto mayor sea el umbral, en principio mejor, ¿de acuerdo? A no ser que sea un umbral de muy elevado que pueda incluso contrarrestar otras capacidades. Y consumo de oxígeno lo mismo, ¿vale? Lo podemos sacar indirectamente de varios test que se suelen hacer en campo, tipo Kuznave, 30-15 y demás. Y lo mismo, cuanto mayor sea mi capacidad de utilizar oxígeno en el cuerpo,
pues mayor distribución, o sea, mayor utilización de las vías aeróbicas y por tanto mayor tolerancia al esfuerzo y menor fatiga. ¿Cómo voy a intentar mejorar la resistencia? En las jugadoras que tienen que rendir a largo plazo, ¿vale? ¿Cómo voy a intentar mejorar la resistencia? Pues lo primero, conocer esto, ¿vale? Una vez que tengamos la referencia, porque si no sé en cuánto está el valor de cada jugadora, pues va a ser un poco difícil saber si está mejorando o no. Por sensaciones, probablemente sí, seguramente sea posible, pero si tenemos datos, mejor. No hace falta que sea en laboratorio ni nada, ¿vale? Tenemos varios test, que luego veremos alguno, pero podemos hacerlo en el propio campo, ¿vale? Con un altavoz y unos conos, como se suele hacer. Vale, la teoría de entrenamiento nos dice que para mejorar la resistencia tenemos principalmente 3 métodos, ¿vale? Un método continuo extensivo, continuo intensivo y continuo variable, entre los métodos continuos. Luego estarían los fraccionados. Vale. ¿Tiene sentido que expongamos a nuestras jugadoras a correr, por ejemplo, 2 horas a una determinada intensidad, a un ritmo determinado para que mejoren su consumo de oxígeno, para que mejoren su umbral? ¿Tiene sentido que entrenemos a nuestras jugadoras entrenando 60 minutos con cambios de ritmo en continua variable? Pues probablemente es una de las mejores formas de mejorar el consumo de oxígeno o la resistencia de la jugadora, pero también aparecen otros métodos fraccionados, un poco más intensos, más comprimidos en el tiempo, que nos encajan mejor en el día a día. Pueden tener un efecto muy similar, un método continuo intensivo, es decir, que una jugadora corra 50 minutos a 160 pulsaciones, puede tener a nivel de mejora de consumo de oxígeno una mejora en cantidad similar si aplicamos un método fraccionado. Me explico, un método fraccionado de 8-10 minutos, un trabajo intermitente de 8-10 minutos de ida, paro, vuelta, paro, ida, paro, puede tener unos efectos similares, ¿vale?, en cuanto a mejora de consumo de oxígeno. Entonces, ¿por qué no entrenamos tan largo los futbolistas? Pues porque esto nos está preparando para correr, ¿de acuerdo? Y esto nos está preparando para correr en un determinado aspecto. Si no, los corredores de fondo entrenarían esto, o sea, invertirían menos tiempo para mejorar lo mismo. Aquí lo que estamos haciendo es correr y prepararnos para correr. Yo mejoro mi capacidad, pero me estoy preparando para correr. Una hora carrera continua, pues probablemente nuestras jugadoras acabarían con los gemelos muy cargados, a nivel tendinoso también con bastantes problemas, la planta del pie y demás, ¿vale? Entonces, podemos hacerlo, comprimirlo en el tiempo, que sea un poquito más corto y conseguir unos efectos similares. Ojo, no nos estamos preparando para la Beovia, ¿vale? O sea, mi jugadora no va a ser capaz probablemente de correr 20 kilómetros seguidos, igual sí, determinado tiempo, o sea, probablemente sean todas, pero lo que quiero decir es que tenemos que intentar introducir este tipo de entrenamientos en nuestro día a día porque van a ser un poquito más específicos, nos van a quitar bastante tiempo de entrenamiento y voy a poder aplicar otras tareas de entrenamiento que probablemente si entreno 2 horas de carrera continua, ese día ya no tenga opción, ¿vale? Entonces nos quedaremos sobre todo con los métodos fraccionados, que ahora profundizaré un poquito más. Bien, antes decía, ¿vale? Si exponemos a las jugadoras a un test intermitente en campo, ¿vale?, como un test 30-15 que solemos hacer en Zubieta, hay diferentes, ¿vale? Hay el Kuznavet, el Kokoni, o sea, podemos utilizar diferentes maneras de hacerlo. Y el test, el test viene siendo un test de resistencia que tienes que recorrer el ancho de área, ¿vale?, en este caso 40 metros, cada 30 segundos se paran 15 para recuperar y cada 30 segundos, cada periodo, pues como el Kuznavet y esto, ¿vale? Es intensidad progresivamente creciente. Va subiendo medio kilómetro por hora. Empieza en 10, 10 y medio, 11, 11 y medio, hasta que la jugadora no pueda más, ¿vale? Hasta que estamos corriendo a 18, 19, 20, 21, 22, 23, hasta que no puedas más. Entonces paras y ahí es donde se suele apuntar el valor de referencia, ¿vale? Como el Kuznavet es lo mismo, que todos habremos hecho el Kuznavet, pero fraccionado. Es un pelín más específico para deportes de equipo, sin más. Puede ser válido cualquier otro. Bien, una vez que tengamos la velocidad final de la jugadora, ¿vale? Estos son algunos ejemplos, pues por ejemplo en el instituto suelen andar pues entre los 14 km por hora, velocidad final,
Y esa barra azul sería pues la media de un equipo de la Real Sociedad de la Casa. Cada punto negro sería una jugadora, ¿vale? Y la media estaría pues en 19,91, creo, no, 18,91, ¿vale? Pues esta es una jugadora, esto es cada jugadora. Entonces sabemos que cada jugadora, ya en la misma plantilla tenemos jugadoras muy diferentes a nivel de resistencia, ¿de acuerdo? Podemos comparar con otros deportes, normalmente en fútbol, pues la muestra que tenemos aquí en casa, pues andan en estos valores. Bien, ¿qué puedo hacer ahora con este tipo de test? Una vez cojo la velocidad final de la jugadora, puedo aplicarlo para entrenar de manera individualizada la resistencia. Es decir, hablábamos antes de la velocidad final del 30-15, ¿vale? Entonces, este sería el intervalo largo, ¿vale? Y el intervalo corto. Nos centraremos sobre todo aquí. Son tareas de 10-15 segundos de esfuerzo con 10, 15, 20 segundos de pausa, ¿vale? Tenemos diferentes opciones para hacerlas, y lo que vamos a hacer es centrarnos en la velocidad final de cada jugadora. Si cogemos al equipo tenemos que coger 18,91, si lo redondeamos cogemos 19, y tengo que hacer correr a las jugadoras en el programa de entrenamiento al 102, entre el 102 y 110% de su velocidad final, ¿de acuerdo? Que sería pues 22 kilómetros por hora. A partir de ahí, esos 22 kilómetros por hora los prescribo en 10 segundos. Tienen que recorrer en 10 segundos un ritmo de 22 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Que serán unos 60 metros. Ahí pararían 20 segundos y volverían a repetir, ¿vale? Son métodos intermitentes, igual de válidos que los continuos, pero que se encajan mejor en los deportes de equipo, ¿vale? Lo entenderemos un poco mejor aquí, ¿vale? Dos jugadoras con una velocidad final diferente en el test, y vamos a aplicar el mismo test, ¿vale? Vamos a pensar que esta jugadora ha recorrido a 21 km por hora el último palier, y esta otra jugadora ha recorrido a 19 km por hora. Claro, si yo las pongo a correr, voy a hacer un 15-15, ¿vale? Es decir, 15 segundos de carrera con 15 segundos de pausa. Entre el 95 y el 100% de la velocidad final del test sería justo a la velocidad que han terminado, ¿vale? Habíamos dicho, no sé si 22 y 19, da igual los ejemplos. Bien, si las pongo a correr a las dos al 100% de su intensidad, una va a tener que recorrer más metros que la otra, ¿vale? Entonces tengo que tener en cuenta si esa diferencia es muy grande para hacer grupos o no. Me explico. Si el 95% de esta jugadora y el 102% de esta jugadora, si el 100% de esta jugadora y el 100% de esta jugadora están las dos en la misma velocidad, entre el 95 y 102%, puedo hacerlas correr al mismo ritmo. Pero si las diferencias son muy grandes, conviene hacer grupos para que cada jugador esté trabajando en la zona de intensidad que le conviene, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que saber más o menos las demandas que queremos que hagan en las tareas, y saber las dimensiones del campo para aplicar un poco estos programas de entrenamiento. Bien, también sabemos que los medios jugados, las tareas jugadas, las posesiones, los juegos de fútbol, los espacios reducidos, mejoran o son opciones que pueden desarrollar la resistencia. Es decir, hay muchos estudios que después de aplicar un programa de entrenamiento basado en juegos reducidos, los jugadores y las jugadoras jóvenes han desarrollado un valor superior de resistencia al que tenían al inicio. Por ejemplo, hacemos un test de 30-15 el 1 de septiembre. Luego entrenamos 8 semanas, 2 días a la semana, un formato de 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, ¿vale? Y si a las 8 semanas repetimos el test, es muy probable que los jugadores jóvenes hayan mejorado su capacidad de resistencia. Pero esto no suele pasar normalmente en adultos, ¿vale? Las jugadoras ya mayores o los jugadores ya de equipos como juveniles, ANSE y demás, tienen una capacidad de resistencia lo suficientemente desarrollada como para que ese tipo de tareas no nos estimulen lo suficiente. Si ponemos a las cadetes de la Real a hacer un 4 contra 4 en un 30 por 18 o en un 25 por 18, y si ponemos al Sanse, es muy probable que las jugadoras cadetes de la Real recorran mayor distancia en la misma posesión.
y es muy probable que los del Sanse, en vez de empezar a correr en el mismo espacio, se ubiquen de una manera lógica en el espacio y recorran menos. ¿Eso qué les va a suponer? Que no van a tener un estímulo de resistencia alto, porque están, ¿os acordáis de los a los que veíamos al principio? Porque están más en aspectos tácticos y técnicos que en los condicionales. Sin embargo, cuando la edad es menor, ¿vale?, los jugadores y las jugadoras pues tienden a tener mayor actividad, cuando probablemente no te hace falta, ¿vale? Si quieres desempeñar el juego de una manera adecuada, probablemente no te haga falta. Pero como no tienes adquiridos comportamientos técnicos y tácticos muy amplios todavía, pues lo que haces es pues correr a todas las esquinas, sigues al balón, sigues a la marca, sigues... Pero no pasa nada, y no está mal, ¿eh? Por eso luego veremos que en edades tempranas en la real el estímulo de resistencia es un poquito menor, ¿vale? Por cuestiones físicas, fisiológicas, por supuesto también, pero porque con estos métodos que ya aparecen en el día a día, los infantiles y las cadetes, que son los equipos más chiquis que tenemos en cada estructura, ya están desarrollando su resistencia. Sin embargo, si pretendemos mejorar la resistencia del femenino B con este tipo de métodos, va a ser complicado. Van a estar trabajando, probablemente a un nivel óptimo, van a estar trabajando la resistencia, pero no va a ser un estímulo suficiente como para mejorar pues, indicadores como el umbral o el consumo de oxígeno. No sé si me explico. Vale, esto en cuanto a resistencia. Tenemos otra cualidad que sería la fuerza, ¿vale? Que es, bueno, básicamente la fuerza ya está bastante demostrado que, por un lado, mejora el rendimiento deportivo y, por otro lado, disminuye el riesgo de lesión, ¿vale? No evita lesiones. Esto lo tenemos que tener. La fuerza no evita, sí disminuye el riesgo de que podamos tener alguna lesión, ¿vale? Por eso, pues hoy en día, algo que era un poco un tema, bueno, controvertido, pues hoy en día no hay ninguna duda, ¿de acuerdo? ¿Para qué necesitamos la fuerza en el fútbol? Pues para que las jugadoras y los jugadores, por supuesto, pues se desplacen, salten, golpeen y luchen o duelen entre ellos, ¿vale? Porque el fútbol no deja de ser un deporte colectivo, cooperación, oposición en el mismo espacio, que vamos a tener un duelo, que podemos chocarnos, podemos tocarnos, podemos empujarnos y está permitido en el reglamento, ¿vale? Entonces va a ser muy importante también que estas acciones aparezcan en nuestros programas de entrenamiento. Por otro lado, va a ser muy importante también la fuerza para disminuir el riesgo de lesión, como decía, no para prevenir lesiones, ¿vale? Pero sí para disminuir el riesgo de lesión. ¿Cómo puedo abordar los programas de entrenamiento de fuerza? Pues teniendo en mente sobre todo para qué necesitamos entrenar fuerza. Estamos diciendo que en el fútbol se acelera, se sprinta, se salta y se cambia de dirección, pues los programas de entrenamiento de fuerza deberían estar orientados a mejorar esas cualidades, ¿vale? Tendré que tener diseñados ejercicios para mejorar la fuerza de desplazamiento, ejercicios para mejorar la fuerza vertical, ejercicios para, bueno, a nivel de estructural, adquirir una buena masa muscular y un buen nivel de antropométrico, también a nivel de, bueno, algo más específico de luchas, de empujes laterales y demás. Más que mejorar fuerza golpeo, intentaremos recolocar o alinear todas las cadenas, toda la musculatura de la cadera, porque al final estamos golpeando una y otra vez el balón a baja intensidad, a media intensidad, a alta intensidad, pues al final son unos músculos bastante propensos a sufrir lesiones, pues vamos a intentar que la jugadora esté lo más compensada posible para que ese gesto tan repetido no nos produzca ningún desajuste, ¿vale? No sé, player makers, así a igual le puedes decir, pero ¿cuántas veces golpeaban el balón a la semana? No sé, de baja, de media, de alta intensidad, pues un montón, seguro. Entonces, es bueno que golpeen, por supuesto, porque tenemos que mejorar técnicamente y es el elemento clave de nuestro deporte. Pero a la vez también hay un riesgo de lesión, por eso sufrimos bastante, pues de aductores, de cambiar de dirección y demás. Y luego no sé si llamarlos preventivos o no, pero bueno, sí ejercicios que nos ayuden a corregir un poquito este higiene postural. Entonces, para que la jugadora se desarrolle de la mejor manera posible, tendremos que tener una variedad de ejercicios. Luego ya el tipo de fuerza será otra cosa, ¿vale? Ya iremos a fuerza máxima, a hipertrofia, a potencia, ya iremos a otros contenidos, pero los ejercicios deben ir orientados a acciones que luego nos encontraremos en competición. Bien. Trabajo de gimnasio, por ejemplo, pues
Si las cadetes que han empezado este año por primera vez a trabajar fuerza llegan el primer día y ven algo así o algo parecido, pues probablemente va a ser difícil que le cojan, bueno, un aspecto positivo de cara al entrenamiento de fuerza, o los infantiles que ya están empezando también a trabajar un poquito esos patrones motores, esa técnica, pues va a ser importante que distribuyamos los contenidos para que no se lleven ese tipo de sorpresa, ¿vale? Porque nosotros vemos igual una sentadilla, pero no sabemos lo que están viendo ellos, ¿vale? Cuestión de perspectiva. Vamos a ir poco a poco, porque el entrenamiento de fuerza estamos diciendo que es importante, en edades tempranas es importante, pero tenemos que ir paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces podemos ir seleccionando ejercicios de más simples a más básicos, creando como una escala a nivel de progresiones, regresiones, que cada año se vayan... que cada año vayan acumulando diferentes tipos de esfuerzos, diferentes tipos de ejercicios, y que las progresiones y regresiones no sean solo por categorías, porque si una cadete que ha entrado tiene una progresión muy clara, la otra cadete del mismo equipo puede tener una progresión no tan clara, es decir, pueden estar trabajando una variante mayor de un ejercicio en el mismo equipo. En infantiles y en cadetes suele pasar pues, que al final la edad biológica y la edad madurativa pues, suelen ser un poco pues, diferentes. Podemos dar pasos, ¿vale? Ahí a nivel de píldoras individuales, a nivel de PMIs y demandas individuales. Es verdad que la edad o la categoría en la que están van a determinar el tipo de contenido que vamos a trabajar, pero luego tenemos que intentar atender a nivel individual y no perder una oportunidad con esos jugadores que están preparados para más. Incluso, cuidado, al revés también, ¿vale? Incluso debemos ir poco a poco con algún otro jugador. Bien. Luego, bien, hemos visto esto, ¿vale? Hemos visto este vídeo, hemos visto algunos ejercicios de fuerza y hemos visto este vídeo. ¿Alguien sabe qué quiero expresar con este vídeo? ¿Qué quiero decir con este vídeo? ¿A alguien se le ocurre algo? Pues lo que quiero decir es que si un perro es capaz de cerrar el grifo después de beber agua, los que hemos trabajado en gimnasio somos capaces de recoger el material después de utilizarlo. ¿Bien? ¿No? Era difícil llegar, pero ¿no? Si el perro cierra el grifo, podemos recoger el material, ¿verdad? Pues que lo sigamos haciendo los que hagamos y que lo empecemos a hacer los que no lo hagamos, sea aquí o sea en vuestro equipo. Bien, la última cualidad física, velocidad, y ya sí que me centraré un poco en todo lo que hemos visto, a darle un enfoque, un orden en un periodo de tiempo más largo, ¿vale? La velocidad, pues un poco lo mismo que la fuerza, supuestamente, ¿no? Incrementa el rendimiento, probabilidad de, si estamos habituados a repetir sprints a lo largo de X tiempo, un número determinado de sprints, pues también puede ser, puede ayudar a no lesionarse, sobre todo en zona de cadera posterior, en musculatura muslo posterior, isquiotibial y demás. Vamos a ver, bueno, hay tres tipos de velocidad, bueno, hay más, pero bueno, estos los iremos hablando un poquito más en agilidad. Sería velocidad gestual, no solo en porteras, en jugadoras también muy presente. Velocidad de reacción, capacidad que tengo desde que recibo el estímulo hasta que empiezo a ejecutar. Y sobre todo nos centraríamos en la velocidad de desplazamiento, ¿vale? La capacidad de recorrer una distancia en menor tiempo posible o la capacidad de alcanzar un pico de velocidad muy alto. Al final, las jugadoras tienen que estar acostumbradas a sprintar porque en el partido lo hacen. Y si el partido les exige sprintar, tenemos que tener en cuenta que las debemos preparar para esto. Estos porcentajes son la velocidad máxima media alcanzada por las jugadoras de la Real Sociedad la temporada pasada, excluyendo a la portera. Luis Bargato. Es decir, la media de las 10 jugadoras de campo es el 89% de la máxima de cada una. Es decir, hay gente por encima del 90%. En este partido hay gente por encima del 90%. En todos los partidos hay gente por encima del 90-95% de su velocidad máxima. Es decir, o sea, la media de todos estos es 88%. Lo que quiere decir es que 10 jugadoras de campo
entre las 10 jugadoras de campo han alcanzado una media del 88% de su velocidad máxima individual. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el partido les exige sprintar a casi 90 por hora, al casi 90% de su velocidad máxima, pues si su velocidad máxima es 30 por hora, pues a 29 y pico. Si es 28, pues por encima de 25, 26, 27 kilómetros por hora, tenemos que acostumbrarlas a eso. Porque si no están acostumbradas el día que lo tengan que hacer, pues puede que tengan una descompensación en la cadera, puede que tengan una asimetría en los isquios, una debilidad, y eso le va a hacer que al repetir esfuerzos de sprints de alta intensidad sean más propensas a sufrir lesiones, ¿de acuerdo? Bueno, aterrizando un poco y haciendo sobre toda la teoría, hemos visto qué debemos entrenar, ¿vale? Que serían principalmente fuerza, resistencia y velocidad. Hemos visto eso, pero hay que entrenar más cosas, ¿vale? ¿Qué tenemos que entrenar? ¿Cómo tenemos que entrenar? Hemos visto los métodos intermitentes y demás, que no profundizaremos, pero los tenemos que tener presentes. Y vamos a ver por qué tenemos que entrenar esto, ¿vale? Pues para saber el desarrollo que tienen que tener las jugadoras de la Real, lo que hemos hecho es centrarnos en el primer equipo, ¿vale? Y hemos analizado los datos de partido del primer equipo para ver lo que nos exige la competición. La competición, la barra azul clara, no sé si se ven bien los colores, yo desde aquí veo un poco todo gris, pero la barra azul clara es el primer equipo femenino, en la temporada 2022-2023. La barra gris es el segundo equipo femenino. Y la barra, no sé, azul o morada, ¿vale? Es el femenino C. Y la gráfica muestra la distancia total recorrida por las 10 jugadoras de campo, excluyendo a la portera otra vez, en un partido de fútbol, en cada partido de la temporada pasada. Pues no hay muchas diferencias, ¿de acuerdo? Vemos que el femenino recorrió 98,2 kilómetros entre 10 jugadoras, el femenino B recorrió un poquito más que el primer equipo, y el femenino C 97,1. Vale, ya sabemos cuánto recorremos en el partido. Pero ¿cuánto recorremos a alta velocidad sprint? Aquí las barras están más o menos parecidas, incluso el segundo equipo corre más que el primero. Pero aquí, a distancia sprint, el primer equipo, pues se ve que, me atrevería a decir que prácticamente en todos los partidos recorre, o en casi todos los partidos, recorre más que el femenino B y el femenino C. ¿Qué nos está diciendo la competición? Que la temporada pasada la diferencia de demandas de partido del primer equipo respecto al segundo y el tercero era muy grande. Era muy grande, en el que las 10 jugadoras de campo del femenino A recorrían 2.800 metros a más de 21 km por hora y el femenino B y C 1.600 y 1.400 respectivamente. ¿Qué pasa cuando una jugadora del B sube al C? Del C sube al B, pues que una demanda mayor la va a tener, pero una jugadora del B cuando suba al A, probablemente la diferencia en porcentaje sea mayor y lo va a notar más. Pasa lo mismo con la distancia recorrida por encima de 24 km por hora, ¿vale? Hay ausencia en muchos partidos de las dos estructuras y, sin embargo, en el primer equipo pues es donde mayores distancias recorridas hay. Bien. Para los que no sepan, el segundo equipo femenino y el tercer equipo femenino la temporada pasada consiguieron ascender de categoría, los dos equipos, ¿de acuerdo? Y estos son los datos de esta temporada, o sea, de la temporada pasada respecto a esta temporada. Hemos visto antes que en la gráfica el femenino B recorría 98,6 metros, o sea, 98,6 kilómetros. Esta temporada está corriendo 102 kilómetros, es decir, el cambio de categoría o el cambio de modelo, el cambio de preparación física, el cambio de jugadoras, pueden ser muchos factores, ¿vale? Pero nos ceñimos a el cambio de categoría, parece que le ha hecho correr mayor distancia total al segundo equipo. Con el tercer equipo pasa lo mismo. En la categoría la temporada pasada corría 97 kilómetros, ahora estamos corriendo casi 100. Insisto, puede ser, si las 10 jugadoras han salido y entran otras 10, esto no tendría mucho sentido, ¿vale? Pero es para tener una información en cuanto a desarrollo deportivo a largo plazo de cuánto corre nuestro equipo determinado en una temporada determinada, en una categoría determinada, ¿vale? Si vamos a los indicadores que antes mostraba que había mayor diferencia, porque en estas no había mucha diferencia respecto al primer equipo, en cuanto a distancia sprint habíamos dicho que recorrían 1.600 y 1.400 metros. Pues bien, esta temporada ya están recorriendo más de 2.000 el femenino B y 1.800 el femenino C. Y con la distancia por encima de 24 km por hora pasa algo parecido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los partidos de esta temporada están estimulando
en mayor medida respecto a los partidos de la temporada pasada, nuestras jugadoras del B y del C. ¿Eso es bueno? Pues a nivel condicional es muy bueno, es positivo. ¿Eso significa que el objetivo debe ser subir otra categoría? No, eso no significa eso. Esto significa que tenemos que aprovechar los partidos exigentes para que se desarrollen condicionalmente en un contexto específico. Si el femenino B dentro de 2 años no va a estar en la categoría que está y desciende, y el femenino C también, no pasa nada, seguiremos aprovechando la competición para otras cosas. Vamos a saber que esa competición nos va a demandar menos y vamos a tener que tocar más teclas de nuestra semana de entrenamiento. La temporada pasada, ya siendo conscientes de eso, había sesiones del femenino C en los que corrían más a alta velocidad que en algún partido, porque ya estábamos viendo la tendencia de los fines de semana cuál era. Entonces, en 30 fines de semana, si van a recorrer 100 metros sprint cada jugadora, pues quizás los miércoles haya que recorrer más. ¿Por qué? Porque no las estamos preparando para el domingo, las estamos preparando para el futuro, y el futuro les está diciendo que estaban corriendo 2700, ¿vale? Hemos visto el qué, hemos visto el cómo y hemos visto el por qué debemos entrenar esto, porque la élite nos exige algo. Ahora lo que vamos a ver es cuándo entrenar y cuánto entrenar, ¿vale? Voy a intentar aplicar lo que he estado contando, no iba a decir lo que hemos hablado, no, sobre todo lo que... ¡Vaya, barca tú! No, o sea, no es que piensen en el B, es que piensan ya en el A. O sea, sí, pero sí, o sea, pensamos en el A. Queremos dar pasos a nivel de carga, a nivel de contenido, a nivel de todo, que cada etapa, cada año, tengamos pues un volumen determinado, un número de sprints es diferente, pero un número de impactos a nivel de velocidad determinado. Pero a lo que decía, el C no se está preparando para jugar el domingo, el C se está preparando para dentro de 3-4 años, ¿vale? O sea, mi objetivo en el C no es ganar el domingo. El objetivo en el C es que las jugadoras se desarrollen de manera condicional lo mejor posible. Entonces, si estamos viendo que la competición exige al primer equipo alcanzar un 88% de la velocidad máxima media, ¿vale?, por partido, y el femenino C, o sea, vamos a poner valores absolutos. Si el femenino está sprintando a 28-29 km por hora cada partido, prácticamente cada jugadora, y el femenino C está sprintando cada partido a 24-25, lo primero que tenemos que hacer es, estas jugadoras del C, ¿cuántos son capaces de sprintar? Entonces les hacemos un test de velocidad y vemos que son capaces de sprintar más de lo que están sprintando en el partido, de alcanzar mayores velocidades, porque el partido, por lo que sea, por modelo de juego de rival, probablemente por nivel y por categoría, ¿vale?, porque al final es un equipo más o menos, digamos, selección o categoría baja, pero un equipo hecho a medida, no les estaba estimulando lo suficiente. Entonces, si nos vamos a quedar 30 jornadas sin superar los 25 km por hora, cuando esa jugadora esté en el B y tenga que correr cada semana a 27-28 km por hora, no va a estar preparada porque anteriormente no lo ha hecho. Y lo mismo con el A. Es como si yo quiero correr el maratón en noviembre y no he hecho nada en toda mi vida y este año empiezo a correr 80 km a la semana. Pues no es lo mejor. Es mejor haber tenido una experiencia deportiva rica anterior que me haga tolerar ahora 80 km por semana para correr el maratón. Pues esto más o menos viene a ser algo parecido. Que las jugadoras estén acostumbradas a tolerar demandas, ya no del primer equipo, pero demandas que puedan ir subiendo poco a poco cada semana. No sé si te he respondido. Es otra de las variables que cogemos, ¿vale? Velocidad máxima alcanzada en partido, en entrenamiento, y luego, mira, pues justo lo que comentábamos aquí. Si una jugadora, esto es colectivo, ¿vale?, pero si una jugadora, una interior del primer equipo, recorre 500, 600 metros a alta velocidad por partido. Una jugadora del C, 100, 150. Esa jugadora del C, ¿por qué corre 100? ¿Porque no puede correr más o porque el partido no le pide 100? ¿No? Es lo que te decía, no le va a poner... O sea, si está haciendo bien su trabajo, no le vamos a poder... Pero el día de mañana sí que se lo va a pedir. No sé si creo que pasa algo parecido pues con el Sanse. El Sanse en primera ref, el año que sube a segunda división, los mismos jugadores estaban recorriendo mayor distancia a alta velocidad. Y luego cuando el Sanse baja, los mismos jugadores que habían recorrido X distancia a alta velocidad, al siguiente año estaban recorriendo menos. ¿Por qué no podían? No, porque la competición no les exigía eso. Entonces nos queremos, bueno, no anticipar, sino seguir preparándolas para lo que entendemos o esperamos que la élite les va a dar.
Pero sí, esa no es solo la velocidad máxima, sobre todo distancia acumulada de alta velocidad, distancia acumulada de sprint, son unas de las variables que más manejamos. Ahora voy a intentar poner todo esto como en un calendario o en una progresión lógica anual, ¿de acuerdo? Tal y como ha mostrado Eneritz antes, estos son los equipos que tendríamos en Zubieta. Insisto, yo estoy en la estructura femenina ahora, pero nos vale para la estructura masculina, incluso para otras etapas. Lo positivo para el femenino, que el cadete femenino es nuevo este año, que el C es prácticamente nuevo también, es que los escalones se están creando de manera que va a ser más accesible asentar a las jugadoras año a año. Aquí ya hay una estructura muy sólida en el que los escalones, ¿vale?, son un poco más pequeños, ¿vale? Luego será más grandes de aquí a aquí que de aquí a aquí, pero tenemos bastantes escalones por dar. En femenino antes no había muchos, ahora bueno, se están creando más y entendemos que esto es muy beneficioso, ya no a nivel condicional, sino a nivel de cualquier aspecto deportivo. Bien. Además de estos equipos en la estructura, tenemos los tipos de sesión, ¿vale? Las estructuras de sesión, que cada sesión va a tener unas características. Estos tipos de sesión que trabajamos en Zubieta los entrenan prácticamente todos los equipos, sobre todo intensiva, extensiva y discontinua, ¿vale?, quitando los infantiles y el cadete femenino. Estos tipos de sesión tienen diferentes características, que los vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Lo que hacemos con estas estructuras de sesión ya creadas en el club por metodología, cogiendo otros tipos de planificación, se colocan en la semana, ¿vale? Donde al principio de semana ubicaremos las sesiones introductorias, trabajos por líneas, compensatorias. A mediados de semana colocaremos intensivas, extensivas, mixtas, y ya a medida que se acerca el partido colocaremos las sesiones discontinuas y prepartidos. No hace falta que un equipo de la Real o una estructura semanal tenga todas estas sesiones, ¿vale? Puede tener 3, puede tener 4, puede tener 5, puede tener estas 3, puede tener esta y esta, ¿vale? Puede tener esta y esta, dependerá. Tenemos 7 o 8 sesiones diferentes, pero no tenemos por qué aplicar todas. Bien, las 3 sesiones principales he dicho que son las intensivas, las extensivas y las discontinuas. Entonces, en las intensivas, a nivel condicional, sobre todo lo que se trabajará son aspectos, bueno, los medios que se aplicarán, los medios de juego serán espacio reducido y trabajaremos sobre todo capacidades de acelerar, de frenar, de cambiar de dirección y similares, ¿vale? Espacios reducidos, mucho contacto, mucho duelo directo y aceleraciones y frenadas. En la sesión extensiva van a ser espacios ya creados desde metodología en espacios de juego muy amplios, agrupaciones grandes en el que a nivel condicional predominarán trabajos de alta velocidad, velocidades máximas y distancias recorridas, ¿vale? Lo más similar a un partido probablemente. Y en la discontinua pues tiene un poco de todo, pero también se priorizan, tiene una priorización de espacios amplios, pero más de 15 minutos en espacios grandes, pero como se está acercando a la competición, pues se fracciona un poquito, entonces se suele parar algo más la acción, ¿vale? O sea, a grandes rasgos tendríamos esas 3 estructuras de sesión en el club. Insisto, esto se puede aplicar a otro contexto, incluso al masculino, pero los 4 equipos del fútbol femenino de la Real, pues tendrían una estructura semanal tipo esta, ¿vale? El primer equipo es el que más le puede bailar, porque puede meter sesiones mixtas, trabajos por líneas, introductorias y demás, pero estos 3 equipos tienen una semana bastante cerrada, ¿vale? Vemos que los 3 equipos tienen intensiva, extensiva y discontinua, salvo el cadete, ¿vale? Que vuelve a hacer otra sesión intensiva, pues por razones ya no condicionales, ¿vale? Son ya más razones... pues técnicas, mayor participación porque los espacios son reducidos y lo que van a hacer es mayor participación con el balón, con la compañera, que en espacios amplios. Entonces, creo que se aprovecha por eso, pues meter otra intensiva por la edad en la que están. Bien, ya tenemos las semanas de nuestros equipos. Y si atendemos un poco al desarrollo que tiene que tener una deportista en su trayectoria profesional y los pasos que tiene que dar, uno de los principios más importantes es el principio de progresión, ¿vale? Y el principio de progresión indica que... el principio de progresión indica que
primero tenemos que estar preparadas para entrenar, para saber entrenar, para adquirir hábitos y poco a poco ir desarrollando eso a medida que vamos avanzando a nivel profesional. Antes quería comentar, con el tema de la fuerza en gimnasio, que cualquier edad es buena para empezar a entrenar, cualquier edad temprana es buena para empezar a entrenar, es decir, no podemos desaprovechar el tiempo si hay opción de entrenar la fuerza. En ningún deporte, me atrevería a decir, en ningún equipo y en ninguna categoría. Si en infantiles están trabajando fuerza, mejor. Si en alevines empiezan a trabajar fuerza, mejor. Fuerza entendida de una manera no de levantar peso o hacer sentadillas. Fuerza entendida como adquirir patrones de movimiento, crear hábitos, saber utilizar la técnica correcta de ejercicios. Y antes hablamos también de la edad biológica, la edad madurativa de los jugadores que nos podemos encontrar, sobre todo en edades tempranas. En infantiles se suelen ver, ¿no?, jugadores del mismo equipo con diferente estatura, diferente composición. En jugadoras también se suelen ver en infantiles y en cadetes. Y aquí lo que mayor, no sé cómo decir, inquietud me genera es que yo creo que no en la Real ni en el fútbol, o sea, en general se está tardando en comenzar a entrenar la fuerza en el fútbol. Es decir, estamos esperando a que cumplan cierta edad, ¿vale? Aquí podemos ver que el periodo óptimo para entrenar la fuerza es un año después después del proceso de maduración. O sea, ahí es el momento que tenemos que aprovechar, pero mucho antes podemos empezar. Y estamos hablando de la edad madurativa, de edad biológica, porque las mujeres normalmente se desarrollan antes, pero empezamos a trabajar la fuerza a la misma edad. Entonces, si de media se desarrollan antes o maduran antes, ¿por qué empezamos a trabajar la fuerza a la misma edad? Estamos perdiendo una oportunidad buena y bonita para introducir ya trabajos de fuerza con el femenino, que probablemente deberían empezar antes que el masculino, viendo la plaga de ligamentos cruzados rotos que hay hoy en día en el fútbol. Consecuencia de otras muchas cosas, pero también consecuencia probablemente de que no se ha entrenado la fuerza lo suficiente o se está empezando a entrenar ahora. Entonces, pues creo que es recomendable, tanto el masculino como el femenino, pero sí empezar lo antes posible a entrenar la fuerza. Bien, y ahora sí que vamos a intentar colocar los contenidos, ¿vale? Los equipos de la Real se sitúan aquí y un principio de progresión ya muy claro nos lo dicta la logística o la lógica, y va a estar presente en todos los clubes, en todos los equipos. Y eso es que nuestro equipo, perdona, aquí he puesto mal, ¿vale? Pero el cadete el cadete tiene 4 sesiones, ¿vale?, a la semana, o sea, 3 más partido, 4 días de actividad futbolística a la semana. El C tiene entre 4 y 5, ¿vale? Una semana 4, la otra 5, una semana 4, la otra 5, alterna cada semana. El B tiene 5 días de actividad, normalmente, a veces 4, rara vez, y el primer equipo tiene 6 días de actividad, normalmente, a veces 5, pero rara vez también. Entonces, aquí ya les estamos dando una progresión lógica sin haber hecho prácticamente nada. Y seguro que en cualquier equipo, ya sea de pueblo, de ciudad, de baloncesto o de fútbol, están entrenando los más chiquis menos que los más aundis. Bueno, pues ahí ya estamos haciendo algo bien. Desde, no sé si es voluntario o no, pero ahí ya estamos haciendo algo bien. Luego lo que vamos a hacer es estas 4 sesiones estos 4 días o 5 días de actividad, ¿qué tipo de sesión van a tener? Pues ya os he comentado antes la estructura semanal de cada jugadora, o sea, de cada equipo. Y lo siguiente que vamos a hacer es, si esto es una semana de cada equipo, lo que vamos a hacer ahora es planificar un mes y medio de 6 semanas en el que vamos a colocar todos los entrenamientos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para desarrollar a largo plazo, porque mi objetivo no es ganar el domingo, ¿vale? No es después de estos 6 partidos ganar aquí, o ganar aquí, o ganar aquí. Aquí ya sí, pero aquí y aquí el objetivo no es ganar, es seguir formando. Entonces, en esos equipos lo que voy a tener que intentar es colocar los contenidos de la manera más adecuada. ¿Por qué? Porque si trabajo 6 ciclos de 6 semanas o 7 ciclos de 6 semanas en toda la temporada, son unas 35, 40 semanas por cada temporada. Tengo aquí 40 semanas con una jugadora. Si repite equipo, tengo otras 40 semanas, repite equipo por edad, quiero decir.
Si pasa al C, tiene otras 40 semanas. Si del C pasa al B, tiene otras 40 semanas. Pero para cuando nos hemos dado cuenta, está en el primer equipo. Entonces, todo lo que haya trabajado en todos estos ciclos tiene que tener una progresión lógica a nivel de condición física, pero también a nivel de contenidos técnico-tácticos, que la tiene, para que cuando esté aquí haya tenido la A, la B, la C y la D, pero que no tenga que llegar aquí a trabajar la A o aquí la A, ¿vale? Que tenga ya una mochila llena de conceptos, llena de experiencias, llenas de metros recorridos, llena de vídeo, en el que se ha formado de una manera que le va a permitir seguir mejorando, ¿vale? Entonces, entendemos que cada ciclo van a estar presentes unas 6 semanas de entrenamiento, que esas 6 semanas tienen que tener unos contenidos concretos dependiendo de en qué edad estamos entrenando. Entonces, ¿cuáles van a ser esos contenidos o cuánto van a ser esos contenidos? Antes hablábamos del qué, que eran la fuerza, resistencia y la velocidad, del cómo, con qué medios. Estamos hablando de cuándo y cuánto, ¿vale? Pues estamos hablando aquí del cuándo y aquí del cuánto. Hablábamos de la velocidad, de la resistencia y de la fuerza. De la agilidad no he comentado nada, pero también tenemos que saber cuánto tiempo trabajamos la agilidad. Pues bien, en cuanto a trabajo soporte o trabajo analítico, es decir, excluido al juego y trabajo puramente condicional, vamos a intentar que las jugadoras tengan una progresión lógica en cada equipo, tal y como estoy diciendo. Trabajarán 2 veces la velocidad cada 6 semanas en cadetes, entre 3 y 4 veces la velocidad en el femenino C y entre 5 y 8 veces en el femenino B, ¿vale? Lo mismo con la agilidad, ¿vale? Trabajaremos más la agilidad en edades tempranas que en los primeros equipos, porque queremos que vengan, bueno, con bagaje motriz rico. Ya hemos hablado un poquito de la especialización temprana, pero queremos que vengan con ya unos patrones óptimos. Resistencia, también os comentaba antes, ¿por qué en cadetes vamos a trabajar resistencia una única vez por cada ciclo? Pues porque la semana de entrenamiento con 2 sesiones intensivas y una extensiva ya le está dando a la jugadora suficiente estímulo para seguir desarrollando su capacidad de resistencia. Una vez que ya entran en cadetes y en el B, ya debemos aplicar prácticamente una vez por semana, y aquí incluso 1 o 2 veces por semana, ¿de acuerdo? Y lo mismo pues con otros contenidos que serían medios de juego orientados a una cualidad física. Y lo mismo con los momentos de fuerza, ¿vale? Antes hablábamos de que no sé si es mucho o poco esto en fuerza, probablemente no sea mucho, pero antes hablábamos de que estas jugadoras que hacen un día a la semana fuerza, es decir, 6 veces cada 6 semanas, o sea, 6 veces por ciclo de 6 semanas, han empezado este año a hacer fuerza, ¿vale? Venían sin hacer. Entonces, lo que hemos dejado de trabajar con ellas, pues probablemente sea bastante. Y luego aquí, pues pistas de dónde puedo ubicar cada impacto o cada tipo de trabajo. Voy a trabajar la velocidad con el femenino B entre 5 y 8 veces, y lo voy a hacer en sesiones extensivas y compensatorias. No lo voy a hacer en intensivas, porque en intensivas hemos dicho que el objetivo es otro, es espacio reducido, duelo, aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección. La resistencia la voy a trabajar también en la extensiva y en la compensatoria. Y en la intensiva también podría, ¿vale? Con algún matiz. La agilidad la voy a trabajar sobre todo en la intensiva y en la discontinua, y la fuerza en campo en la intensiva. Ya tenemos los contenidos que queremos trabajar en cada ciclo, y ya tenemos cuántas veces voy a trabajarlo y en qué día de la sesión los voy a meter. Por tanto, nos quedaría un ciclo diseñado de esta manera, en el que tendría que ir pues, el soporte de agilidad aquí, el trabajo de resistencia intermitente aquí y el trabajo de fuerza en campo aquí. En cada sesión deberíamos de diseñar o aplicar el método que tenga relación con su cualidad física predominante en ese tipo de sesión. Y claro, esto, bueno, más o menos parece hecho, ¿no? O sea, parece fácil, porque yo te digo, tienes que trabajar 2 veces la velocidad, Iker, 2 veces velocidad, 1 resistencia, 8 agilidad y 2 fuerza. Lo tienes que hacer en estas sesiones y tu microciclo va a ser este. Ya. Pero luego, detrás de cada cualidad física, va a haber un apellido. Estamos hablando de trabajar la velocidad entre 3 y 5 veces, ¿vale? Vamos a poner 4 veces la velocidad por cada 6 semanas, 5 veces la resistencia, 8 veces la agilidad
y 2-3 veces la fuerza. Y ya está. No, porque va a depender del tipo de velocidad que tengamos que meter en cada semana. Va a depender del tipo de ejercicio de fuerza que vamos a meter cada semana. Va a depender del tipo de agilidad y sobre todo también, donde más variedad vamos a tener, en el tipo de trabajo de resistencia que vamos a meter entre semana. ¿Vale? Hemos hablado de que aquí van a ir los contenidos, pero los contenidos hay que diseñarlos y el PF va a ser el encargado de que el equipo, en SCAC-C creo que he puesto el ejemplo en este caso, ¿vale? El equipo en SCAC-C, que va a tener estos estímulos cada 6 semanas, los planifique de manera adecuada. No va a ser colocarlos con el boli o pegarlos y ya está. O sea, hay que darles un contenido, hay que darles una priorización lógica, hay que darles un sentido, ¿vale? Entonces ahí es donde empieza el trabajo del preparador físico. ¿Por qué está esto hecho así? Pues porque el cadete, el C, el B y el A van a trabajar de manera progresiva. Cada ciclo van a trabajar un poco más en cada etapa, un poco más en cada edad, un poco más en cada categoría. Entonces vamos a intentar que esas jugadoras lleguen con una progresión adecuada, no que no hayan estado haciendo un estímulo de resistencia y de repente llegan al B y empiezan a hacer, porque les va a costar mucho. Pues lo mismo que se hace en la estructura masculina, donde hay más equipos y los escalones son un poco más pequeños, pues desde el infantil hasta el C, los contenidos condicionales también van incrementando, ¿vale? Y para terminar, pues mostrar un poco cómo lo podríamos hacer, ¿vale? Esto sería la temporada de un equipo femenino de la Real, en el que colocaríamos el calendario desde que empezamos hasta que terminamos. Hemos hablado, bueno, de las fechas y hemos hablado de que trabajamos por ciclos de 6 semanas y cuáles son los objetivos que, bueno, luego puedo colocar si quiero las semanas o las jornadas, y hemos hablado de qué es lo que quiero trabajar, ¿vale? Sobre todo hablábamos de fuerza, de resistencia, de velocidad, y bueno, de agilidad no he hablado mucho, ¿vale? Pero bueno, tengo más cosas metidas, pero ¿qué es lo que quiero trabajar? Si el desarrollo es a largo plazo, mi equipo cadete va a tener una planificación en el que va a trabajar un poco menos que el C va a tener una planificación en el que va a trabajar un poco menos que el B y el B va a tener lo mismo respecto al primer equipo, porque el objetivo, insisto, es ir poco a poco. Aquí colocaremos ya un poco los detalles de cada cualidad y lo siguiente que haremos es ir rellenando el ciclo de cómo y cuánto vamos a trabajar. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer un primer borrador, pero luego lo que voy a hacer es si voy cumpliendo ese borrador, porque las semanas son cambiantes, porque hay partidos entre semana, porque no sabes si juegas sábado o domingo, entonces luego iremos cambiando a medida que avanza la temporada, pero en el documento al final lo que consigo es saber qué he trabajado y qué he dejado de hacer sobre todo. Luego estos ciclos los voy a tener que diseñar, o sea, esto es la foto general, la portada, pero luego voy a tener que abrirlo, entonces voy a colocar las 6 semanas de entrenamiento, esos contenidos. Después de colocar en esas 6 semanas de entrenamiento los contenidos, voy a hacer cada semana de entrenamiento. Después de hacer cada semana de entrenamiento, voy a hacer cada sesión de entrenamiento. Y después de hacer cada sesión de entrenamiento, voy a hacer cada tarea de entrenamiento. Es decir, que todo tenga una lógica y venga desde una planificación anual vista desde largo plazo, luego va a ser muy importante ir al detalle que vayamos a hacer en campo, porque no va a ser lo mismo una semana hacer un trabajo intermitente de alta intensidad con 8 repeticiones de 10 segundos con 20 de descanso, o hacer 15 segundos con 30 de descanso. No va a ser lo mismo hacer una posesión 4 contra 4 con un objetivo técnico-táctico determinado que hacer un 3 contra 3 más 2 con otro objetivo determinado. Entonces, la planificación está, pero hay que desarrollarlo, y ahí está el trabajo que tienen que desarrollar, pues sobre todo entrenadores y preparadores físicos de estos equipos. Hemos llegado hasta aquí, pues claro, lo que decía Neriz, luego lo tengo que registrar, o sea, tengo que ir hasta el detalle, tengo que ir desde una planificación de 30 y pico meses de una jugadora hasta el objetivo de una tarea, ¿de acuerdo? Entonces va a ser, bueno, pues bastante importante ir desde lo más global hasta lo específico, pero que no pierda ese detalle, o sea, no es ir con una planificación de 4 años y ya está. O sea, si yo luego en campo no diseño, no dirijo y no ajusto de la mejor manera posible lo que he planificado, esa planificación va a perder mucha
pues mucho efecto, ¿vale? Entonces lo ideal es seguir dándole al día a día de la mejor manera posible, pero con una mirada un poco a largo plazo, ¿vale? Porque el objetivo es que estas jugadoras se desarrollen de la mejor manera posible, si llegan al primer equipo bien, y si no llegan, pues que también hayan tenido este itinerario, porque no me parece incompatible que no vayas a ser futbolista profesional y hayas tenido un recorrido de este tipo, ¿vale? De eso se trata. Por mi parte, poco más. Espero que os haya servido y cualquier pregunta, pues aquí estoy. No, o sea, la planificación se hace año a año, mes a mes, semana a semana, pero tiene que tener una visión a largo plazo, o sea, no tiene que tener una visión a corto plazo, me explico. Lo que se planifica no es para mañana, es para dentro de muchos años. O sea, las cadetes que están entrenando hoy en Zubieta, cadete C, B, A, como muy pronto, la que llegue, si es que llega al primer equipo, va a estar dentro de 4 o 5 años en el primer equipo. Pues si sabemos que va a estar 4 años en la estructura, vamos a atenderla de la mejor manera posible. Ya te digo, la estructura femenina es más joven, pero en el masculino la edad media creo que un jugador que entra en Zubieta son 7 años. O sea, un jugador que entra en Zubieta son 7 años. Entonces, ¿cómo no voy a planificar a medio o largo plazo? Si sé que ese jugador, esos infantiles que han entrado van a estar de media 7 años en la Real, no se me ocurriría trabajar de otra manera. O sea, con el objetivo puesto en que cada paso que den tenga que ver con el anterior y con el siguiente. Además tenemos la suerte de ir todos más o menos unidos y que conocemos lo que hace el Sanse, lo que hace el C, lo que hace el División, lo que hace el SCAC B, lo que hace el SCAC C. Entonces el objetivo tiene que ser ese. Más allá... ¿Qué influencia tiene? Ahora mismo estamos haciendo una recolecta de datos en el que, tal y como comentaba Neritz, bueno, o sea, no está muy clara la evidencia. Hoy en día hay mucha investigación, pero no hay nada claro. La Nutri Ana Belén, la nutricionista, está muy puesta al tanto y, bueno, no están sacando nada claro. Lo que sí se está haciendo ahora es, Neritz comentaba que antes del entrenamiento los jugadores y las jugadoras de la Real rellenan un cuestionario, ¿vale? Y rellena la calidad del sueño del 1 al 10, el bienestar físico del 1 al 10 y la motivación del 1 al 10. Y en el femenino también apuntan un sí o un no, si están con la menstruación. A partir de ahí, como eso va a un sistema automático y dato, luego vamos cruzando diferentes variables y apuntando, bueno, registrando, o sea, queda todo registrado, cuándo se ha lesionado, para cuánto tiempo, qué tipo de lesión, y luego vamos a ver qué correlaciones tiene, pero hoy en día no está nada claro. Es algo interesante que se está investigando mucho, pero no hay evidencia suficiente como para determinar o como para tomar decisiones. Pues, por ejemplo, para el entrenamiento de fuerza también, se suele decir. Depende de la fase en la que esté el ciclo menstrual, pues trabajar de tanto porcentaje, pero no estamos en ese punto. Ahora mismo no hacemos tanta diferencia. Pero es súper interesante. Yo creo que a corto plazo, porque esto avanza muy rápido, ya va a haber bastantes cosas. Bueno, a ver, sí, pero menstruación y no menstruación también. O sea, la evidencia en cuanto a lesiones ya la hemos mostrado un poco antes, una revisión. Sí, pero yo no tengo causa-efecto, o sea, sí. No existe, ¿no? Porque Pues eso. dices eso, pero yo la experiencia mía dice más o menos... O sea, aquí está. Sí. Sí, molestias, entrenando también, pero no como para intervenir. O sea, no hay nada que hagamos en el gimnasio, que hagamos en campo, que cambie la planificación. A día de hoy, porque es que no tenemos justificación para hacerlo, no tenemos ningún argumento para hacerlo. No lo sabemos. Sí. Los descansos... Bueno, respecto a lo primero, yo también quiero ganar el domingo. Sé que no es lo importante y creo que los entrenadores de fútbol base de la Real son conscientes de eso. Entonces, o sea, a nivel de presión yo creo que no se tiene y creo que está claro el objetivo. O sea, que estemos trabajando X contenidos no significa que el domingo no vayamos a salir a ganar. Entonces, yo creo que ahí los técnicos de la Real no tengo ni un problema con ningún entrenador. O sea, al final el objetivo de todos es el mismo, así que creo que pueden ir de la mano. De hecho, se trata de ganar para seguir compitiendo, pero no es lo prioritario. O sea, preferimos no ganar no sé qué campeonato a que los jugadores se vayan formando.
En cuanto a trabajos extra, pues sí que hay, sobre todo en periodos no competitivos, trabajos que se les mandan a las jugadoras que los hagan por su cuenta, y gente que va a centros, gente que va a polideportivos y gente que contrata entrenador personal. O sea, es tener vínculo. O sea, al final es lo que le mandamos desde aquí, desde preparación física, readaptación y fisio. Esto es lo que te recomendamos que hagas. A partir de ahí, pues si vas a otro entrenador personal y haces lo que te dice, pues como el que sale de fiesta o no come bien o no duerme. O sea, ahí no tengo ese control. O sea, yo no sé si ha hecho o no ha hecho. Hombre, les pasamos unos test que, o sea, la que ha hecho, sabes que ha hecho. O sea, eso es, pero es lo mismo, no sé. Yo si hoy no ha dormido en casa, pues no lo sé. No lo sé. Yo creo que cada vez están siendo más conscientes de hacia dónde va el fútbol, de hacia dónde va el deporte, sobre todo con la demanda competitiva que hay ya hoy en día, en fútbol masculino que está introduciendo también el fútbol femenino. Yo creo que cada vez son más profesionales. El fútbol quizás a ese nivel, no es como igual, no sé, ciclismo, remo, todos estos deportes más sacrificados que han sido. Yo creo que el fútbol sí está cogiendo esa vertiente de rendimiento condicional, aparte de técnico, táctico, psicológico, por supuesto, pero que les está dando cada vez más importancia. No hay forma de ver. Pues más que preparadores físicos, o sea, eso está hecho ya desde metodología. Los espacios van a ir acordes al tipo de sesión en el que nos vamos a encontrar. Es decir, si estamos en una sesión intensiva, los entrenadores, ya no los PFs, los entrenadores van a tener que diseñar entre 20 y 40 minutos de tiempo efectivo en espacio reducido y agrupación reducida, en menos de 100 metros cuadrados y menos de 5 jugadoras por equipo. Entonces, eso ya nos está dando a nivel condicional pues prácticamente casi todo el objetivo de la sesión o de la semana, porque esos requisitos cumplen con los objetivos condicionales. Luego será tarea del entrenador o de la entrenadora diseñar el objetivo, el contenido, si es más ancho que largo, si es más profundo que... Porque ya no solo condicional, sino que va a tener que cumplir unos objetivos técnico-tácticos en esa semana también, porque todo esto que he comentado también está hecho en contenido técnico-táctico. Entonces va a ser como, bueno, tengo que hacer este espacio, este contenido, a ver cómo lo esto. Y lo que intentamos hacer los PFs es luego, a partir de lo que ya nos da la sesión, esos extras o esas jugadoras que están, pues, o quitar o poner, o el soporte con el trabajo de resistencia, eso sí que es como un extra. Pero en sí, las estructuras de sesión, lo que nos dan a nivel condicional, está bastante cerca de lo que se quiere a nivel semanal. Oye, va, oso ondo. Oso ondo, Eskerrik asko.